Pues yo lo que recuerdo, bueno, esto me lo han contado, porque yo recuerdo a lo mejor un día de los 4 que yo estuve delirando. Al principio, bueno, yo en el trabajo me peleé con mi jefa, me peleé con los clientes, me peleé con todo el mundo, firmé la renuncia de que me iba y entonces yo llamé a mis padres y les dije, mira, me ha pasado esto, estoy muy mal, quiero ir a hablar con vosotros aquí a Barcelona. Y entonces vine con mi coche. Vine aquí y ya decía cosas sin sentido. Bueno, aparte llevaba como 3 o 4 días sin dormir, sin comer y no había consumido absolutamente nada. Pero parecía que sí. Entonces mis padres como que se ofendieron y, me empezaron como a decir, pero dinos la verdad, no nos vamos a enfadar, dinos qué has consumido. Y yo que no he hecho nada, que no, que es que no creéis en mí, no sé qué. Entonces me fui al cumpleaños de un amigo, que mis padres no me dejaron ni coger el coche ni nada, pero como era en Barcelona fui en transporte público. Entonces allí mis amigos me vieron muy mal, se ve que no podía ni comer porque se me caían los tenedores, la comida, no podía coger vasos y yo quería salir de fiesta, porque en esa época yo salía un montón. Y mis amigos me dijeron, Gisela, hoy es mejor que te vayas a casa, que no hagas tonterías y ya saldremos otro día. Y entonces volví a casa, mis padres me vieron como un poco mejor y entonces mi padre me dijo, bueno, vete al pueblo, descansa y ya mañana nos volvemos a ver. Yo volví a coger el coche y me fui a Piera. Allí otro día más sin dormir y al día siguiente había quedado con mis padres y con una amiga. Y mi amiga al ver que yo no contestaba ni daba señales de vida vino a mi casa. Y yo se ve que estaba buscando cosas, las zapatillas, que yo le decía que yo las estaba escuchando hablar, que notaba su energía y que las necesitaba buscar. Entonces mi amiga llamó a mis padres en plan, esta chica no está bien. Y entre que vinieron y no, vinieron un par de amigas más que son como muy místicas y espirituales y se pusieron un poco en mi piel y me intentaron calmar, diciéndome que te entendemos lo de las vibraciones, pero necesitamos que nos expliques un poquito más porque a lo mejor no lo vemos como tú. Entonces eso me calmó un poco. Paralelamente mis padres estaban llamando a los Mossos y a la ambulancia porque como yo era ya mayor de edad no podían obligarme a ir al hospital. Entonces les dijeron que si venían los Mossos y me veían agresiva y delirando, podían obligarme a ir. Pero no hizo falta porque cuando llegó el médico, tanto mi madre como el médico se pusieron a hablar conmigo, me intentaron calmar, tuvieron mucha paciencia y al final accedí a subirme a la ambulancia yo sola. Es que yo no las recuerdo mucho. Yo lo que tengo son muchos vídeos de yo hablando a las 4 de la mañana, diciendo cosas sin sentido de las energías, las vibraciones. Es que no tiene sentido. No sabía porque tampoco no dormía, así que me hice un piercing aquí, que claro, al dormir no me dejaba apoyar la cabeza. Entonces era como que intentaba estar despierta para no tener que apoyar el lado del piercing. Pero claro, mucha gente me dijo, pues haber dormido del otro lado. Pero en ese momento no lo pensé. ¿Y eran vídeos grabados por ti? Sí, tengo un montón de vídeos que se puede ver como el progreso de cómo empiezo a delirar. Hasta en el hospital también grabé muchos vídeos. ¿Y no sabes por qué los grababas? O... No. Aparte eran... Siempre decía que si la gente me juzgaba, que es que nadie me entendía, que no sé qué, no tenía sentido. Según mis padres sí, y según mis amigos también. Porque mis amigos me decían que cuando cogía el coche, en las curvas no giraba del todo el volante, o tardaba mucho en girar el volante y nunca había tenido un accidente, o sea, no tuve ningún accidente, pero me dijeron que estuve a punto. Después mis padres me dijeron que andaba muy mal, que no me aguantaba de pie. Mis amigos me decían que no, o sea, yo liaba cigarros
y no los podía liar porque me temblaban tanto las manos que se me salía todo volando. Eso sí que tampoco lo recuerdo, todo me lo han contado. Yo desde mi casa, cuando me vino a buscar la ambulancia hasta el hospital, yo tuve convulsiones, me tenían que atar para que me estuviera más calmada y todo. Y una vez en el hospital, es que no recuerdo muy bien, me lo han contado muchas veces, pero no, como que no lo he interiorizado. Primero me llevaron a Igualada, que es un hospital universitario, entonces no tiene como los especialistas más bien formados. Y entonces no sabía muy bien qué me estaba pasando ni nada, entonces mi madre pidió que me llevaran a Betebrón, que allí había mucha gente más especializada y todo. Entonces allí me indujeron al coma porque no me callaba. No sabía qué decía, pero no paraba de hablar, el corazón me iba muy rápido. Aparte de la enfermedad esta es lo que te hace, te infla el cerebro, o sea, te hincha. Y entonces, claro, llegó un punto ya que me dolía tanto la cabeza que no, o sea, necesitaba parar y dormir y descansar, porque yo por voluntad propia no lo hacía. Yo recuerdo en el clínico, yo tengo como pequeñas imágenes. Por ejemplo, había una enfermera que era idéntica a mi prima, entonces yo recuerdo llamarla prima, cusineta, no sé qué. Y después otro médico, o sea, otro auxiliar muy guay que se llamaba Rafa, bueno, se llama Rafa, y, y siempre me hacía reír, me hacía como ver que no era tan malo estar allí, lo único que yo no era consciente de nada. Sí que recuerdo también el primer día que andé sola, bueno, con la ayuda de los médicos y todo, que me sacaron un poco, que me diera el aire en un balconcito que hay al final de la planta, y yo vi a unos obreros trabajando, y como mi padre siempre lleva el chaleco este reflectante de obreros, yo pensaba que era mi padre y pues me pasé media hora llamando papá, papá, pero no recuerdo nada más, ni estar allí, no recuerdo los días allí, ni nada. Sí, yo estuve muy agresivo, o sea, partimos de la base de que yo tenía mucho carácter antes de tener la enfermedad, entonces tampoco me sorprende que eso se agravara más con la enfermedad. Pero lo que yo sí recuerdo es en Valdebrón ya, yo recuerdo que me tenían que atar de pies y manos y de torso porque pegaba a todos, mis padres, mi familia, los enfermeros, las auxiliares, a todos, los mordía, escupía, insultaba, pegaba patadas, los arañaba y no sé por qué hacía todo eso. Por la enfermedad, ¿no? Supongo que... Sí, pero era, o sea, por ejemplo, con mi cuñado nunca le llegué ni a pegar ni a insultar. En cambio, a mi familia más cercana o con los que yo tenía más confianza era con los que me atrevía a ser más agresiva, digamos. No sé el tiempo, pero yo estuve mucho tiempo con sonda en la nariz, lo que me la arrancaba. O sea, yo me arrancaba las vías, las sondas, todo lo que me pusieran. Me abrí la ceja y me arrancaba los puntos. Yo no quería llevar nada y me lo arrancaba todo. Lo único que, claro, yo no podía comer por mí sola porque el músculo de aquí no me funcionaba bien, entonces no podía ingerir nada. Y claro, mis padres hablaban muchas veces conmigo en plan, Gisela, te vas a morir si te quitas la sonda, no puedes estar sin comer un mes o el tiempo que estuviera sin comer. Entonces también las enfermeras intentaban hablar conmigo y yo supongo que alguien me hacía entrar en razón. Pero aparte, siempre que me la arrancaban volvían a ponérmela porque no podía estar sin. Yo empiezo a recordar, o sea, si yo me dormí el 23 de febrero, yo me despierto un 15 de julio.
Claro, yo me despierto en una cama de hospital, toda llena de vías, atada, con un camisón blanco, sola, que sí que iban entrando enfermeras, pero decía, ¿quiénes son estas? Y claro, venían mis padres en las horas que se podía entrar, pero claro, ellos como ya llevaban tanto tiempo viniendo conmigo al hospital, no era como que, o sea, no les hacía falta explicarme otra vez porque estaba allí, pero yo no entendía nada. Yo al principio pensaba que todo era una broma de algún amigo mío, que me estaba, no sé, en mi imaginación todo era una broma. Y entonces yo empiezo a despertar y yo quería mi móvil. Quería el móvil, entonces yo cualquier móvil que veía a las enfermeras se lo quitaba. O les quitaba las tijeras, pero yo no estaba tan agresiva como en el máximo de la enfermedad. Pues cuando yo salí en el 31 de julio y a la semana o a las 2 semanas empecé en la Goodman de Canruti. Y allí estuve unos 4 meses. La recuperación fue larga porque yo no podía caminar, no podía hablar, no podía valerme por mí sola. En el barrio tenían que acompañarme o mis amigos o mis familiares porque yo sola no podía aguantarme. Entonces estuve yendo cada día durante unos 2 meses, después ya pasé a hacer como algún día menos o así. Pero claro, allí eran muchas horas, a mí se me hacía muy pesado estar tantas horas allí. Y a ver, sí que a mí la Goodman me gustó un montón y me ayudaron mucho. Pero claro, al ser tantos pacientes que éramos, no nos podían dar algo personalizado a cada uno. Entonces era como... yo también me columpiaba mucho. Entonces si algún día tenía que hacer 5 ejercicios, hacía 3. Pero como había tantos pacientes, no se daban cuenta. Yo siento que he mejorado mucho más el estar en casa. El salir, yo voy a andar mucho, empecé a ir al gimnasio para recuperar toda la musculatura. El tema de hablar, ahora que hablo mucho con mis amigos y todo, es cuando estoy aprendiendo a mejorar mucho más, ya tengo mucha más velocidad al hablar. Antes me trababa mucho, iba muy lenta y no... es como que me costaba un montón arrancar. Venían a buscar una ambulancia porque me querían internar, pero mis padres dijeron, mira, ya lleva 5 meses aquí en el hospital, la queremos en casa y ella necesita estar en casa. Y a mí la verdad es que me fue muy bien el volver a estar en mi habitación, volver a tener ratitos con mis padres, de tomarnos un cafelito por la noche, tomarme con ellos en el sofá, porque aparte antes de la enfermedad yo me había despegado mucho de la familia. Al vivir sola, trabajar, salir tanto de fiesta, no compartía momentos con ellos y la enfermedad me ha dado como esa oportunidad de volver a juntarme con ellos. Sí, me lo han contado y fue muy duro para ellos porque o sea, los médicos sí que les decían que iba a mejorar, pero no sabían cuándo iba a mejorar. Entonces ellos estaban conmigo todos los días en el hospital, mientras uno trabajaba el otro venía, cuando el otro venía el otro se iba a descansar. Y que mi familia también ha estado mucho conmigo, pero no como mis padres. Mis padres lo han dado todo por verme bien. Es más, cuando estaba en casa me han ayudado, me han apoyado siempre que me ha dado un bajón. Han estado siempre. Pues ahora muy bien, la verdad. Estoy muy contenta porque ya puedo hablar mucho mejor, que es lo que más me impacientaba. El tema del equilibrio sí que lo llevo un poco mal, que eso los médicos me dijeron que es un poco extraño, porque normalmente a esta gente lo que le queda muy afectada es la memoria. La memoria a corto plazo, el ubicarse en la calle y todo. Y a mí eso apenas me ha quedado afectado. Lo que sí que me ha afectado mucho es la motricidad fina, el tema de andar lo llevo bien, solo que si ya hay diferentes niveles, como por ejemplo en la montaña o algo, peligro un poco. Y ahora lo que yo hago en casa es con una pelotita antiestrés,
jugar con ella para las manos, escribo de vez en cuando, tampoco mucho, y ando mucho. Pues yo lo hablé esto con los doctores, sobre todo creo que con el doctor de Mau, que me dijo que a mí me llegan a tratar como a un proceso psicótico y no me hubiera recuperado, seguiría alucinando. O sea, porque sí que te dan una medicación para el brote, que sí que te puede calmar mucho, pero te deja como muy chof. Y que yo hubiera seguido alucinando igual, solo que a lo mejor no con tanta intensidad como lo hice.